Este es mi registro y todos los registros son mentiras. Con esta cita atribuida a Alfarius comienza cualquier estudio sobre su misteriosa existencia, que puede ser tan extensa como el océano o tan reducida como un charco ácido en una ciudad colmena. De todos los primarcas de la Gran Cruzada, ninguno está envuelto en tanta confusión deliberada como Alfarius Omegón, el amo de la Legión Alfa. Oficialmente fue el último primarca descubierto por el Imperium, llamado a veces el último o el señor de las hidras, pero incluso esa afirmación es dudosa. Los registros imperiales sobre Alfarius provienen en su mayoría del informe de un inquisidor llamado Carabin, quien posteriormente desapareció sospechoso de haber sido corrompido por la Legión Alfa. En otras palabras, casi todos estos datos acerca de Alfarius podrían ser parte de un plan de desinformación urdido por el propio primarca para ocultar la verdad. El mayor secreto en torno a Alfarius es que, a diferencia de sus hermanos, él no era uno solo. Alfarius tenía un gemelo idéntico llamado Omegón, un alma en dos cuerpos cuya existencia se mantuvo oculta fuera de la 20ª Legión durante mucho tiempo. Se ignora si el emperador de la humanidad planeó originalmente crear a unos primarcas gemelos o si el embrión de Alfarius se dividió por accidente antes de ser robado por los dioses del caos. En cualquier caso, Alfarius y Omegón compartieron el mando de la Legión Alfa, presentándose ante el Imperium como un solo primarca, aunque en privado podrían alternar roles haciendo pasar a Omegón por Alfarius cuando convenía. La propia Legión fomentaba esta ilusión. Era habitual que cualquier marín alfa respondiera «Yo soy Alfarius» ante forasteros, reforzando la confusión sobre la verdadera identidad de su líder. Bajo el símbolo de la hidra de múltiples cabezas, la Legión Alfa aprendió a mentir con la verdad, convirtiendo el engaño en su mayor arma. Los primeros años de Alfarius están envueltos en leyendas y contradicciones. Un relato clandestino atribuido al mismo Alfarius asegura que él fue en realidad el primer primarca hallado. Tras la dispersión de los primarcas por obra del caos, Alfarius habría reaparecido en Terra, emergiendo de la disformidad en el remoto altiplano de Sarinam, a las afueras de lo que sería el Palacio Imperial. El emperador en persona lo encontró allí siendo apenas un niño salvaje y para proteger el secreto tuvo que eliminar a unos carroñeros humanos presentes en la escena. Durante años, el emperador y Malcador el Sigilita criaron y educaron en secreto a Alfarius en Terra, inculcándole la idea de anteponer el objetivo colectivo a cualquier gloria personal y entrenándolo en el arte del sigilo y la necesidad. Mientras tanto, Omegón había emergido en un mundo remoto e ignoto, viviendo solo en el planeta desierto donde descubrió un arma alienígena singular, la lanza pálida, y llegó por sí mismo a comprender que era un ser fabricado, un primarca in vitro en busca de un origen. Omegón escapó de aquel mundo robando la nave de unos piratas, oyendo rumores sobre el emperador y sus hijos que se esparcían por el vacío interestelar. Esa historia, con tintes casi míticos, sufrió un vuelco cuando el propio Alfarius declaró más tarde que se trataba de una invención deliberada. Según Alfarius, aquella narración de su descubrimiento secreto en Terra era una mentira creada para confundir, otra capa de humo en torno a su origen. La realidad, por tanto, podría ajustarse más a la versión conocida. Alfarius fue hallado el último de sus hermanos, aunque incluso las circunstancias en este momento varían según las fuentes. La versión más difundida cuenta que el primarca fue descubierto por Horus Lupercal poco antes de la herejía. Horus y su legión, los Lobos Lunares, toparon con una confederación humana hostil en los límites del espacio imperial, liderada por un joven caudillo dotado de un genio táctico excepcional. A lo largo de una breve campaña de emboscadas magistrales, este misterioso guerrero logró poner en jaque a la flota de Horus e incluso abordó la barcaza Espíritu Vengativo. En el puente de mando de Horus, el intruso eliminó a varios guardaespaldas del primarca antes de que el propio Horus tuviera que enfrentarse al atacante. Para asombro de todos, Horus no mató a aquel asesino, sino que lo reconoció como un hermano. Había encontrado por fin a Alfarius, el primarca perdido. Tras este caótico encuentro, Horus decidió mantener a Alfarius junto a él durante varios meses. Los dos forjaron un lazo de camaradería muy fuerte y Horus quedó tan impresionado por la astucia militar de Alfarius
que incluso le permitió participar en algunas campañas de la Gran Cruzada a su lado. Sin embargo, eventualmente llegó el momento de presentar formalmente al primarca recién hallado ante el emperador en Terra. Alfarius fue recibido con las celebraciones habituales, aunque para entonces el emperador dedicaba menos tiempo a los actos públicos, enfrascado en proyectos secretos en las profundidades del Palacio Imperial. Alfarius recibió el mando de la 20ª Legión de Astartes, conocida hasta entonces como la Legión 20 o la Legión Espectral. Orgulloso de su posición como último primarca, Alfarius la renombró como la Legión Alfa, en irónico contraste, tomando la primera letra del alfabeto y adoptó el símbolo de la hidra de múltiples cabezas. Bajo Alfarius y Omegon, la Legión Alfa desarrolló tácticas radicalmente diferentes a las de sus hermanos. El primarca fomentó la iniciativa flexible, las operaciones de infiltración y la guerra no convencional. En lugar de buscar la gloria personal en batalla, la Legión Alfa prefería atacar de forma sorpresiva, hacer sabotajes y manipular psíquicamente a los enemigos. Estas prácticas no fueron del agrado de algunos primarcas más directos. Roboute y Guilliman de los Ultramarines criticó abiertamente el enfoque de Alfarius, alegando que sus estrategias complejas dependían de demasiados factores y que la Legión Alfa nunca obtendría laureles comparables a los de legiones más grandes. La discusión entre Guilliman y Alfarius se volvió agria y el primarca de Ultramar señaló que su propia legión había conquistado cientos de mundos mientras que la 20ª apenas empezaba, lo cual enfureció al joven Alfarius. Del mismo modo, Rogal Dorn de los Puños Imperiales también desconfió de las tácticas poco ortodoxas de la Legión Alfa, considerándolas demasiado fáciles o carentes de honor. Herido en su orgullo, Alfarius comenzó a trazar planes de batalla aún más elaborados, buscando probar la valía de su legión en escenarios complejos que desconcertaran a sus críticos. Cuando estalló la traición de Horus, Alfarius llevó a la Legión Alfa al bando rebelde. La explicación obvia fue su cercanía con Horus, apenas conocía a los demás primarcas, pero luego se supo que había motivos más recónditos. Un par de años antes de la herejía, Alfarius fue contactado por una secta en secreto, una alianza alienígena llamada la Cábala, que le mostró visiones proféticas de la inminente guerra civil y la verdadera naturaleza del caos. Según dichos informes, la Cábala convenció a Alfarius de que la única manera de derrotar definitivamente al caos era que Horus resultara victorioso. Si el Señor de la Guerra triunfaba, la humanidad sucumbiría brevemente al caos, pero en su vorágine autodestructiva arrasaría a los poderes ruinosos y la ruina junto a ella. Tal vez por esta razón, Alfarius decidió unirse a los traidores externamente, mientras en el fondo permanecía leal a la humanidad, sacrificando su honor para cumplir un plan a largo plazo contra los dioses oscuros. Durante la herejía, la Legión Alfa se volvió sinónimo de engaño e infiltración. Un episodio notorio fue la traición de Deliverance. Los agentes de la Hidra, bajo órdenes de Omegon, lograron infiltrarse en las filas de la Guardia del Cuervo, tras la masacre de Ispan V, haciéndose pasar por legionarios de esa guardia caídos en combate. Una vez mimetizados en la retaguardia enemiga, los operativos de Alfarius espiaron al primarca Corax mientras éste intentaba reconstruir su legión utilizando una muestra de genoma primarca proporcionada por el emperador. Cuando los cuervos lograron recrear genéticamente a cientos de reclutas, la Legión Alfa saboteó el proyecto, robaron la muestra genética original y la contaminaron con sangre demoníaca, haciendo que los nuevos Astartes resultaran en aberraciones mutantes. Simultáneamente, la Legión Alfa fomentó rebeliones en las forjas del mundo de Kiabar, satélite de Deliverance, mientras una flota de la Legión Alfa camuflada como refuerzo leal lanzaba un ataque sorpresa. Aunque Corax consiguió sofocar la revuelta y expulsar a los invasores, los datos genéticos se habían perdido y sus experimentos quedaron arruinados. Cabe señalar que Alfarius entregó a Horus una copia incompleta de los datos robados. Los pasó al Fabricator Fabius Bael para su estudio, pero se guardó para sí la versión íntegra con la intención de elevar a la Legión Alfa por encima de todas las demás. Este doble juego, incluso con sus aliados, insinúa que Alfarius tiene sus propias metas aparte de las órdenes de Horus o de la Cábala. No todas las acciones de Alfarius durante la herejía siguieron un guión previsto.
hubo indicios de tensiones entre los gemelos. Por ejemplo, cuando la Legión Alpha bloqueó al primarca Yagatai Khan de los Cicatrices Blancas en el sistema Kondax con el objetivo de impedir que se unieran a los leales, ocurrió algo imprevisto. Una misión suicida de operativos Alpha, presuntamente ordenado por Omegon a espaldas de Alpharius, destruyó la matriz de interferencia que aislaba a los Cicatrices Blancas, lo que permitió que Yagatai Khan recibiera el mensaje de Rogal Dorn advirtiéndole de la traición de Horus. Gracias a ello, los Cicatrices Blancas escaparon del cerco. Este extraño incidente sugiere que Alpharius y Omegon no siempre estaban de acuerdo en el curso de acción. Quizás Omegon albergaba dudas o planes propios para la Legión. Por su parte, Alpharius continuó exhibiendo su genio militar. Emboscó la maltrecha Legión de los Lobos Espaciales de Leman Russ en la nebulosa de Alaxes, casi aniquilándolos en represalia por viejas ofensas. Tuvo que retirarse cuando llegaron refuerzos de los Ángeles Oscuros. Asimismo, las fuerzas de la Hydra participaron en la cacería de los supervivientes de Eastland 5. Alpharius llegó a hacerse pasar por el célebre guerrero Meduson de los Manos de Hierro para dividir a las guerrillas leales y sembrar la discordia. Ningún ardid parecía demasiado audaz para Alpharius. Se dice que incluso usó a sus bibliotecarios para intercambiar su apariencia con la de un subordinado, el espía maestro Silonius, durante la etapa final de la herejía, al fin de infiltrarse encubierto en el sistema solar sin que nadie, tal vez ni el propio Dorn, supiera que Alpharius caminaba entre los saboteadores de Terra. La caída de Alpharius fue en los últimos días de la herejía. Alpharius llevó a cabo su jugada más arriesgada, la operación Hydra para atacar Terra desde dentro. Mientras Horus iniciaba el asedio frontal, Alpharius infiltró la flota con 200 naves en el sistema solar, ocultándolas tras la sombra de Plutón. Estableció su base de mando oculta en la luna conocida como Hydra. Eventualmente, Rogal Dorn descubrió la presencia enemiga y acudió personalmente con los puños imperiales para eliminar la cabeza de la serpiente. Lo que siguió fue un combate digno de saga. Alpharius y Dorn se enfrentaron cara a cara en las profundidades de la base Hydra, mientras sus guardias se aniquilaban mutuamente alrededor. Alpharius era más rápido y los golpes de su legendaria lanza hirieron a Dorn repetidas veces. Al mismo tiempo, Alpharius intentó razonar con su hermano. Le aseguró que no luchaba por Horus, sino por el futuro de la humanidad, que Rogal Dorn estaba peleando la guerra equivocada y que solo él conocía la verdad del conflicto. Pero Rogal Dorn, firme en su deber, no se dejó engatusar. Finalmente, el primarca de los puños imperiales realizó una maniobra desesperada. Se dejó empalar por la lanza de Alpharius en el hombro, sacrificando una herida para acercarse lo suficiente. Con un rugido, Dorn agarró la lanza y contraatacó con su espada sierra de dientes de la tormenta, cercenando las manos de Alpharius y luego decapitándolo de un solo golpe brutal. Así cayó Alpharius, el más esquivo de los primarcas, en el año 10 del milenio 31, según los informes imperiales. El cuerpo decapitado fue recuperado por los puños imperiales, pero Rogal Dorn tomó una decisión intrigante. Ocultó la muerte de Alpharius al resto del Imperium. Ordenó ascender a los pocos testigos directos para garantizar su silencio y borró del registro oficial la batalla de Hydra. Dorn, en su rigor, no deseaba conceder a Alpharius ningún martirio ni crédito. Oficialmente, la Legión Alpha nunca puso un pie en el sistema solar. Lejos, en la oscuridad del espacio, Omegon sintió la muerte de su gemelo como un dolor punzante en el alma. Sin anunciarlo a nadie, Omegon asumió inmediatamente el nombre y la identidad de Alpharius, asegurándose de que ni siquiera Horus supiera que uno de los primarcas gemelos había caído. Pese a la muerte de Alpharius, la Hydra aún tenía otra cabeza. De hecho, existen informes de que Alpharius se presentó sin escolta en la asamblea de los traidores en Ulanor poco antes del asedio de Terra. Según estos rumores, Alpharius caminó hasta la tienda de mando de Horus y le entregó fríamente un cilindro que contenía los planos de defensa del sistema solar, los mismos que Rogal Dorn creía seguros, para acto seguido alejarse del Señor de la Guerra. Si este evento es cierto, dejen claro que, fuera Alpharius u Omegon, el primarca de la Legión Alpha siguió operando incluso después de su supuesta muerte.
Después de la herejía, la Legión Alfa continuó combatiendo a los leales durante la Gran Purga, especialmente en el Oriente Galáctico. El enfrentamiento final entre un primarca alfa y un primarca leal ocurrió en el mundo de Escador, donde Alpharius, o quizás Omegon, tendió una trampa a Roboute y Guilliman años después de Terra. En esa batalla, los Ultramarines atacaron el puesto de mando de la Legión Alfa y Guilliman se batió a duelo con el primarca de la Hidra, logrando matarlo tras una lucha feroz. Sin embargo, nuevamente, la duda se cierne. Los propios Ultramarines consideraron sospechosa la muerte, preguntándose si el caído era realmente Alpharius u otro Ardid. La Legión Alfa contraatacó con furia tras la supuesta pérdida de su primarca, obligando a Guilliman a retirarse del planeta, tras sufrir bajas terribles. Al día de hoy, el paradero de Alpharius o de Omegon sigue sin confirmarse. Algunos veteranos de la Legión Alfa, como el Señor de la Guerra, Quetzalcartac, insinúan que el primarca muerto en verdad fue Omegon y que Alpharius aún vive en las sombras. Otros, como el comandante Occam, creen lo contrario o incluso que ambos gemelos podrían haber sobrevivido. Sea cual sea la verdad, el primarca de la Legión Alfa no ha vuelto a manifestarse abiertamente desde aquellos tiempos. A lo largo de los milenios, el Imperium ha declarado a la Legión Alfa exterminada en al menos 3 ocasiones, milenio 31, 32 y 39, solo para descubrir que la Hidra renace una y otra vez de sus propias cenizas. Un caso célebre ocurrió en el subsector Danebra. Se reportó que un señor de la guerra autoproclamado Alpharius estaba devastando mundos mineros. El Officio Assassinorum envió a 6 asesinos Vindiker. Durante años estos eliminaron a una docena de individuos que clamaban ser Alpharius. Parecía misión cumplida, hasta que 5 años después, las cabezas de los 6 asesinos Vindiker fueron halladas, congeladas e intactas, en los depósitos de víveres de los altos señores de Terra. La Hidra se ríe de los esfuerzos por cazarla, incluso dentro del caos, la Legión Alfa mantiene sus propios objetivos. Documentos capturados sugieren que se consideran aliados inciertos de los dioses oscuros y un mal necesario para el Imperium, actuando como veneno y antídoto a la vez en un destino que ellos mismos han creado. El legado de Alpharius y Omegon es el de una pregunta sin respuesta. ¿Murió realmente alguno de los gemelos? ¿Sigue uno o ambos moviendo los hilos de la Legión Alfa desde las sombras? Cada nuevo avistamiento de un supuesto Alpharius desata debates y sospechas en la Inquisición. Pero quizás esa incertidumbre perpetua sea, en sí misma, la victoria de Alpharius. Mientras nadie esté seguro de su destino, su fanatismo estratégico continúa sembrando confusión en amigos y enemigos por igual. La Legión Alfa aún opera en los rincones oscuros de la galaxia, a veces aliada con fuerzas imperiales para derribar una facción rival del caos, otras veces atacando colonias humanas sin motivo aparente, siendo fiel solo a sus propios designios inescrutables. Como una hidra de 1000 cabezas, su influencia persiste y crece cada vez que alguien pronuncia el lema «Yo soy Alpharius», pues en esa frase la mentira y la verdad se entrelazan hasta volverse indistinguibles. He sido Jules, transmitiendo desde el búnker. Podrán encontrar en la descripción las fuentes utilizadas para esta narración y voy a dejarlos a continuación con un par de primarcas. Primero, Horus Lupercal, el architraidor, y luego el inmortal Vulcan, cuya historia de supervivencia es realmente increíble. Gracias por estar ahí, mis queridos hermanos. Espero que terminen muy bien el día. De momento paso a retirarme. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.